Señores, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube de Albert Mena y su clan. Nosotros, como siempre, contentos, felices, agradecidos porque Dios nos da el privilegio de poder estar aquí llevándole un mensaje de paz, un mensaje de agradecimiento a través de testimonios con personas, bueno, del espectáculo que Dios ha obrado en sus vidas. Hoy tengo un invitado que para mí es muy especial. Hemos trabajado juntos muchos años, hemos estado en grandes batallas de la vida, en nuestros inicios, y hoy pues tengo el privilegio de tenerlo aquí, donde él abrirá su corazón a todos ustedes y ustedes escucharán y verán lo que Dios ha hecho en su vida. Si yo le digo Francisco Valdés, a lo mejor usted dirá, wow, pero ¿quién es ese? Ahora, si le digo Frankie Lover, ya ustedes saben de quién hablamos. Aquí está él, que viene de la irresponsabilidad a los caminos de Dios. Bueno, pues ya lo saben, Franklin, bienvenido. ¿Cómo está usted, hermano mío? Yo te voy a decir Lover, porque así que yo siempre te he dicho. Sí, siempre. No, a mí cuando me dicen Francisco Valdés, yo tengo el temor de que se muerdan la lengua, porque es largo el nombre. Cuando me pusieron en la usted radio, está buscando como que está en una fila. No, porque la primera vez que me pusieron que yo entré a la radio, Rubén Camilo, mi mentor, un saludo Hey, para hermano Rubén Camilo, un abrazo. Mucho. Me dijo de que, Kiko, yo no te puedo poner ese nombre así tan largo, porque, oye, ese nombre es muy largo, hasta un San Antonio yo ahí. Sí. Vamos a ponerte DJ Kiko. Entonces yo veía a DJ Kiko como si fuera un muchacho demandado. Sí. Frankie Lover. Frankie Lover, qué bueno. Lover, para poner un poquito al público, ya en contexto, Frankie Lover ha sido destacado por hacer su trabajo como DJ, como locutor de radio, como máster, productor también en general de varias emisoras del país, emisoras importantes y principales de la República Dominicana. Y bueno, a nivel de jingle y todo eso, Frankie Lover es un referente realmente aquí en la República Dominicana. Pero antes de llegar a esos lados, quisiera saber, me gusta siempre comenzar, yo le digo al público, por el génesis de la vida de cada uno de ustedes. Wow. ¿Cómo, dónde nace Frankie Lover? ¿Cómo fueron esos primeros 10 años de tu vida, esa infancia? Tú te crías con tu papá, con tu mamá, fue un hogar disfuncional, fue un matrimonio. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, yo nací en Baní, la provincia de Peravia. Banilejo. Soy Banilejo por pura cepa, de los cariñuses, coge fiado y canilla larga. Ok. Pues mis padres, ebanista Francisco Valdés, hijo de un maestro, director más de 40 años de escuelas públicas en mi pueblo, y mi madre, de una familia humilde, de El Llano, de Baní, del Galeón. Yo los primeros años de infancia, yo los pasé con ellos, pero ya a los 12 años, mi padre, de una manera u otra, nosotros sin entender, vemos la salida de mi padre, que siempre iba y venía, pero después nunca llegó. Cuando él retorna, ya yo tenía como 16 años. Entonces, en ese trayecto me tocó trabajar duro para ayudar a mi madre como hijo mayor. Éramos 4 varones. O sea, tu madre te crió prácticamente sola. Sola, mi abuela. En esos primeros 15 años Así es. de tu vida. O sea, pero tu padre en ese proceso entraba y salía a la casa, como tú apuntas. No, él entraba lo primero. Después de los 12 años nunca volvió. Él llegó a los 16, cuando ya yo tenía 16, ya casi 17 años. O sea, que se separó de ustedes. O sea, tú tuviste una desconexión de él de 4 años aproximadamente, sin saber, sin hablar por teléfono ni nada. Era más de 4 años, porque el entrar y salir para nosotros nunca es, ahora que lo entendemos, nunca es estar. Para nosotros un padre es el que siempre está ahí, pase lo que pase. Y en ese proceso, ¿cómo tú ibas creciendo? ¿Tú lo ibas extrañando? ¿Necesitabas esa figura paterna? Tu entorno allá, los amiguitos, el bullying, las peleas, el colegio. ¿Cómo tú ibas manejando todo eso? Bueno, a mí me hacía falta, tú sabes como cada quien, a cada hijo le hace falta su padre, compartir con él, pero yo tenía una ocupación muy grande en mi pueblo, que era el entretenimiento de la escuela. Yo desde temprano, a esa edad, a los 12 años, comencé a trabajar en panadería. Me llevaban los tíos a tapar pan y a levantarme a las 5 de la mañana, que de hecho me ausenté en la escuela por 3 años por estar en esos trabajos. Entonces yo no a esa edad no tiene uno la mente puesta en que si mi papá llegó o mandó los regalos, no, porque estamos buscando dinero, entretenidos con los chicos en el barrio,
en el pueblo, yéndonos a un río que me quedaba a 2 esquinas de la casa y andando, brincando y saltando. Nunca, gracias a Dios, hice lo mal hecho, porque los valores de la familia siempre estuvieron ahí. O sea, que tú no tuviste ningún trauma en ese proceso de que te ofrecieron, de que te hicieron, porque el que anda en la calle en libertad se enfrenta a muchas cosas. De hecho sí. Tuve muchas ofertas en los coros que uno tiene del campo de hacer las cosas malas, de que llamemos la atención a la parte judicial, porque yo anduve con muchachos brincando por montes y todo eso, pero yo entendía que hacía falta el ñau ñau de la casa, la comida. Claro. Lovely, ¿en qué momento tú vienes a la capital? 16 años y medio. ¿Vienes solo o vienes con tu madre? Me logra convencer mi padre a través de un vecino de él. Ya cuando él llega, Ya o cuando nuevamente, él llega. ¿por qué? Porque mi padre era el ebanista principal, uno de los mejores decoradores en madera, que tenía Rubén Camilo, y cuando él estaba trabajando necesitaba ayudante, pero quería buscar la forma de convencerme a que yo saliera del pueblo porque me iba a contaminar. Ya a mi edad ya uno va tomando otro rumbo. Entonces, cuando llego a la capital, por fin, que vengo donde mi padre, él es entonces ahí que me recomienda con la gente que él trabaja. O sea que tú vienes directamente donde tu padre y a vivir con él a la capital. A vivir con él a la capital, claro. ¿Y dónde te recomienda él a trabajar? Bueno, con Rubén Camilo. En una emisora de inmediato. Sí, dirigiendo medios, un fenómeno en radio en Santo Domingo. Me recomienda, vamos a trabajar en una puerta que se le agrietó de caoba. Y en ese día le dice a Rubén, usted debería llevarse a Kiko para allá, para la emisora. Es que yo no tengo vacante ahora mismo, Pupi. Le decía Pupi a mi papá. Y ahí mismo se abrió el abanico. Pero vamos a intentar abrir algo para ver qué aparece. En menos de un mes, él se construyó una excusa para entrarme a la radio. Me puso audio operador de transmisores, que ni siquiera radio ¿Y qué era. tú hacías ahí en ese momento? Dormir frente al transmisor para cuando la luz se vaya. Yo venía haciendo el guachimán de la emisora, bajaba la Vicky con un foco cuando se iba a las 10 de la noche, y yo dormía en un piso, en una colchoneta, esperando si la luz se iba para prender el transmisor. Y si no te daba cuenta que la luz se iba a dormir. Bueno, en varias ocasiones ¿Qué me imagino que le pasó? estuvieron a dar golpe, Joel Enríquez, porque yo me quedaba dormido y la emisora salía del aire y no se daban cuenta. Pero el que estaba siempre monitoreando en aquel tiempo, acuérdate que la radio era más análoga. Sí, claro. Que la gente se daba cuenta porque tenían que tener un radito ahí. Sí. Francisco, la emisora está fuera del aire. El juidero. Bueno, yo tenía un desorden. Acabando, ese era mi primer empleo real. Sí. Porque lo otro era panadería. Sí, era para picar. Y me agarraron y me pusieron a mí, eso para mí fue un reto, porque tú quedarte para, si la luz se iba, había que prender el transmisor sí o sí. Una batalla. Era 24 horas. Él llegó un día para fines de darme unos cuantos trompones. Porque ya era por yo dormilón. Reincidente. No, me quedaba. El muchacho a veces brinca mucho. Dios mío. Me quedaba hasta tarde viendo televisión, entonces después me trasnochaba. Lovell, y en ese proceso, ¿hubo algún rencor hacia tu padre por el abandono, por la irresponsabilidad, antes de tú llegar aquí a los 16, o cuando tuviste que él, tuviste cuál era su realidad aquí, laboral, de trabajo, ya tú como un hombrecito, tú fuiste entendiendo esa parte? Sí, vine a entender desde pequeño todo eso. Venía subiendo cuando me hablaste ahorita de trauma, no quise mencionarlo porque una vez se atrae esos recuerdos. Mi padre, por algunos momentos, llegó a maltratar a mi madre cuando tomaba. Y nosotros, los más adultos, los más grandes de la casa, los más mayorcitos, pudimos ver en carne viva cuando se pasaban de trago, pudimos ver cómo se le daba golpe a una mujer desde el punto de vista de hijo a padre. O sea, cuando tú estás dentro ahí, que tú tienes que despertarte por un escándalo. No, papi, no, son cosas que yo después al final tuve que, para liberarlo, cuando yo conocí al Señor. Señores, vamos a estar claros, un incendio o una inundación puede ocurrir en cualquier momento y por múltiples razones. Y contar con un buen seguro ayuda a disminuir las pérdidas de tu propiedad o tu negocio. En COPSEGUROS contamos con pólizas contra incendios y desastres naturales, tanto para tu vivienda como para tu empresa. Porque en COPSEGUROS cuidamos lo que más valoras. Yo tuve que ir para caerle detrás a mi padre, para luego entonces hablar con él, perdonarlo. De hecho, de la forma que lo tuvimos que hacer, fue yo sentado con él mientras él tomaba.
que me acuerdo que cuando le hice la pregunta por qué él hacía eso, extrayó una botella de whisky en mis pies. No sé si él se sintió remordido por dentro o eso le impactó. ¿Ya tú estabas buscando del Señor en ese momento? No, todavía no. Cuando tú lo enfrentaste... Cuando yo lo enfrenté, yo todavía era un joven que estaba todavía, no sabía lo que era la fe todavía, no sabía lo que era estar en los caminos. ¿Y qué pasa ese día? Ese día Que él te extrayó la botella de whisky en los se airó, me dio, todavía yo tengo un zumbido ahí, porque en ese tiempo, quizás el alcohol también, al yo hacerle, nunca le hablé mal, simplemente porque nosotros nos criamos teniéndole miedo a mi padre, o sea, en el sentido del respeto. Llegó el hombre, todo el mundo alineado. No, el juidero. Y si estábamos en el río y él llegaba con una correa en la mano, parado a una esquina. En esa parte yo se la tengo que dar a mi padre, ¿viste? Porque él podía hacer lo que hizo. Nosotros no investigamos por qué lo hizo alejarse, pero tampoco puedo cuestionar el por qué él nos crió de esa forma y tuvo que salir. Nos dimos cuenta 5 años después que lo vieron por el pueblo abajo. Y a nivel laboral, en lo que tú estás ahí dormido frente a ese transmisor, ¿cómo vas tú creciendo? ¿Qué va pasando contigo? Decidí meterme de fresco a las cabinas de radio a revisar qué hacían los DJ. En ese entonces Radamés Hernández, Guillo, no recuerdo bien el locutor, pero bueno, Radamés Hernández decidió enseñarme a controlar, a colocar canciones de manera manual en la emisora. Yo aprendí en 4 meses. Y ya tú musicalizar. Y ya tú le dijiste a ellos, mire, ya yo sé. No tuve que decirlo, porque el que estaba trabajando de madrugada trabajaba 2 horas y luego me llamaba a mí. Surge un cambio, Orlando Vargas, el terremoto, el de 6 a 10, se va a Super Q, y yo entonces empiezo a cubrir el trabajo de él y él de Orlando. Y hubo un trámite muy bueno ahí, porque ahí yo entonces agarré y entré a trabajar como audio operador de verdad, como DJ. ¿Y ya tú hablabas? No hablaba de una vez. Duré alrededor de 1 año ahí. Y fue solo colocando. Solo colocando, aprendiendo. Lo mío fue absorber ahí mientras estuve ahí, con la Vicky, pasándole las canciones, poniéndole el oyente en línea para ir al aire, todo eso. Y eso me ayudó mucho, porque ahí fue que yo empecé a entender lo que es hacer radio, de verdad. Lo que es hacer radio. ¿En qué momento de tu vida, en ese proceso, pues entonces, qué va pasando? ¿Cómo tú vas creciendo? ¿Y en qué momento tú tienes un encuentro con Dios y por qué? Recuerda que te dije, estaba desordenado totalmente. Y yo, en este tiempo en el que estoy, he entendido que Dios no habita en un templo desordenado. Sin embargo, Dios hace la visita para Él, por su amor y su misericordia, entrar a nuestra vida. Mientras yo estuve en ese tiempo en radio, aprendiendo, yo tenía un desorden de desobediencia en el sentido de que hacía las cosas sin mandarme, de que yo ponía una cosa que no iba, de que no iba a la emisora, todo eso estuvo en mi vida antes de yo conocer al Señor. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa contigo en tu vida que tú decides buscar del Padre? O sea, ¿qué situación? Porque hay veces que nosotros llegamos por amor, por dolor, pero ¿qué llega? ¿Qué proceso hace que tú digas, yo necesito de una fuerza especial, de un ser superior que controle mi vida? Yo tuve un encuentro con el Señor en la estación Rumba FM en el 2006, durmiendo en la alfombra. Cuando yo digo esto, no les voy a decir a ustedes que de manera ficticia vi al Señor que se me presentó, como ahora hay una costumbre de decir, ya Dios me dijo. Sí. Pero yo, totalmente despierto, pude encontrarme. Yo oraba todas las noches para que el Señor me hablara, para que Él tocara conmigo, porque estaba pasando por un momento muy difícil. A mí me abandonan dejándome con 3 niños. Yo estoy reciente en el Evangelio, estando en Mortal 104.9, una emisora de reggaetón, cuando yo recibo a Dios, pero ahí mismo vienen los golpes. ¿Sabes que cuando te acercas a Dios no es una papa, viene después entonces el rampimazo? Sí. Hay muchas veces que nos enfrentamos a grandes pruebas. Yo fui abandonado con 3 niños también. Eso se juntó con lo que había pasado con mi padre y mi madre. Yo nunca me vi así. Y yo dije, pero ¿qué será lo que viene? Porque previamente a mí me habían dado una palabra, pero yo no le había hecho caso. Una profeta, Miosotis Melo, me había dado 3 palabras por domingo consecutivo. Yo digo, esto es raro, porque yo no experimentaba que una gente te diga, Frankie, ven acá, el Señor te dice, el Señor va a hacer esto y esto. Yo no lo aprecié. Y fue avanzando. Sin embargo, cuando a mí me dejan con 3 niños, el golpe fue muy fuerte. Yo estando en cabina
Tú no te imaginas lo que es un locutor animando más de 1.5 millones de oyentes llorando. Yo lloraba en cabina. Por el abandono. Por el abandono, porque yo me... ¿Por qué se da eso? ¿De la nada surgió? Sí, ¿O habían problemas ya que...? Sí, parte producto del mismo desorden, porque hay que entender. Pero cuando yo me acerco a Dios, que empiezo a ser el padre que todo el mundo desea, el padre que siempre carga, que está con los hijos, que está llamando siempre, entonces ahí ya la mujer voltea. ¿Y qué sucede ahí en ese momento? Ya ella se había cansado de yo estar tanto tiempo dedicado a la radio, tanto tiempo que un día fuera de la casa, un día dentro, un día fuera, la mujer se cansa y llega un momento determinado en que ella decide abandonar. Yo me di cuenta faltando 5 días de que se iba para Chile cuando yo estaba bien y eso me explotó. Porque se fue del país. Sí, pero ya no me había dicho nada y 5 días antes me lo dice, pero ya yo sabía que tenía papeles ya guardados en una maleta, o sea, boletos de vuelo y todo. Eso a mí me conmovió a apretar más, porque cuando Dios te da una palabra a ti, el Señor no te deja en el aire. Algo tiene que suceder para que esa palabra se pueda cumplir. Y cada una de esas 3 palabras que me dieron se fueron cumpliendo en medio de todo ese proceso que yo pude vivir. ¿Cuáles fueron esas palabras? Te lo voy a decir como me lo dejó Miosotis. Frankie, ven acá. El Señor te dice que Él va a cuidar de tus hijos. Ese fue en el primer abandono. Ten cuidado si vuelves para atrás, porque Él lo que quiere es verte muerto. El Señor dice que va a poner personas que cuiden tus hijos. Luego me dice un domingo, Frankie, ven, abre tu mano. El Señor te pone tu vehículo. Más adelante, el siguiente domingo me dice, el Señor te pone como cabeza y no cola. Vas a pasar de una empresa a varias. Serás jefe donde tú estás. Dios te pone como cabeza y no cola. Yo no estoy haciéndole caso a nada de eso. No, un gallo loco. Si usted está recibiendo. Me estoy congregando, recibiendo palabras, pero ando pasando. Estamos hablando del 2006. Sí. ¿Cuántos años tenían los niños en ese momento? 3, tenían 6, 9 y 11. 6, 9 y 11. O sea que eran unas edades importantes en el proceso. Así mismo. Entonces ella se fue. Se fue. La persona que me hacía las diligencias de la casa, que me buscaba las cosas, me pide que, bueno, es un poquito para yo resumirlo, era la persona con la que yo me relacionaba más en el sector. Yo le había puesto hasta incluso un negocio a mi esposa, a mi ex mujer, y ella dejó el negocio arrendado con una prima. Pero esa persona me presenta a alguien para que yo se la traiga desde la universidad. Y finalmente me quedé ahí. Esa persona yo la conocí, me pasó todo lo que me pasó y esa persona hoy en día es madre de 4 hijos míos. De los 3. Esa fue la persona que Dios puso con su madre para cuidarme los niños que se quedaron aquí. Ya tengo 3 hijos adultos, los que se quedaron. Ella me ayuda con ellos, pero después me da 4 hijos a mí. ¿Con ella? Sí. O sea que tú tienes 7 en total. 7 en total. ¿Usted tiene 7 muchachos? Bueno, profesor? mal contado. ¿Cómo que mal contado? Recuérdate, estamos hablando de que yo tenía un desorden, Albert. Pero ¿cómo que mal contado? Albert, el desorden era tan grande que una joven queda encinta y se va 8 años a España y después de 8 años viene y me dice, mira, esa hija es tuya. O sea que son 8. Son 8, pero que no puedo decir 8 todavía porque... No ha hecho aquella prueba. No. Ya no es necesario hacer prueba porque uno sabe, el hombre sabe. Dios mío, ¿en serio, Frankie? Sí, así mismo. A mí Frankie, no me da vergüenza decirlo. No, pero para nada. No, ya los amigos míos, como el compadre mío Gerald, me dice, yo en vez de felicitarme, cuando yo le llamaba que me nació un hijo, yo no sé si felicitarlo, darle un boche, compa. Muy fuerte. Eso es producto del desorden que tenía antes de entrar a este remanente nuevo, a este nuevo entendimiento de madurez en el Señor. ¿Y en qué momento entonces ya tú te comprometes? Porque llega un momento entonces donde tú te quedas fuera de balance, que tú entras, que sales, que no sabes qué hacer, que tú estás en los caminos, pero entonces estás en los caminos, pero también estás en el medio secular, que tú tienes que buscar los chelitos, que te invitan por una animación, que te invitan por un drink, que te invitan por un asunto. ¿Qué pasa? Bueno, el yo estar en ese ambiente de radio, a mí me tenía en incógnita. Decía, bueno, esto seguro no le agrada a Dios. He estado buscando fama, muchos oyentes, estoy en esto, estoy en lo otro, pero entonces, ¿Dios para cuándo? Y yo me tenía esa incógnita dentro de mí, digo, esto le está haciendo daño. Yo estoy haciendo un trabajo en tierra mala, o qué es lo que está pasando. Pero entonces conozco pastores que me dicen, ahí es que Dios te quiere, porque ahí es que están las almas. Yo entendí esa parte. Y ahí fue que empecé a darme a conocer
no tanto como el animador que tú conociste, el que brinca, salta y patalea, que era una de las frases mías, en vivo, un ministro detrás de un micrófono animando mucha gente. Yo estaba donde estaba la gente que se estaba perdiendo. Y ahí entendí verdaderamente que sí, que podía hacer el trabajo sin tener que faltarle a Dios. Simplemente me estaba contaminando poco a poco antes, pero luego lo tomé en cuenta y empecé a decirle a las personas el por qué yo estoy en esos medios. Y a mí me llamaron en vivo para decirme, Frankie, ¿es verdad que tú eres cristiano? Sí, aquí está mi mamá muerta de risa. Sí, pero ¿por qué? Porque ¿qué tú haces en esa emisora? Yo con Lito y Polaco de fondo, el gran robo. ¿Qué tú haces aquí? Yo dije, dile a ella, a tu madre, que Dios le bendiga mucho y que aquí es que están las almas que Cristo está buscando. Realmente yo no puedo ir a decir esto en una iglesia. Tiene que ser aquí. Y yo llenaba pollitos para llevarlos para mi congregación los domingos en Mortal. Pollitos cuando estaban de moda. Taxis de jóvenes que se iban conmigo porque andaban detrás del Frankie Lover. Y yo le presentaba el verdadero Cristo. Dios en mi congregación. Qué bueno, porque para eso somos llamados, para hacer luz en medio de las tinieblas. Así es. Y entonces tú pudiste poder fortalecerte en medio de todo eso. Pero ¿en qué momento tú enganchas y te entregas 100% al Señor? Y dice, bueno, ya a mí no me importa lo que piense el otro, lo que diga el otro, ni lo que esté pasando en mi vida. Yo puedo estar haciendo mi trabajo aquí, pero mi enfoque será en el Padre siempre. Conocí al lado de mi casa que yo te había dicho ahorita que todas las profecías que Dios me había hecho, todas las promesas que Dios me había mandado a dar, se fueron cubiertas, se cumplieron, ¿verdad? Sí. Entonces, estando en mi casa propia, escuché que al lado había un culto de oración a donde una joven que tenía un tema de embarazo. Cuando yo escuché al pastor, tú sabes que de una casa a otra es una distancia grande, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo pude escuchar ese pastor, Lincoln Almanzar, que ahora mismo no me da miedo, tú sabes, decirlo, pero yo escuchaba como de ultratumba las voces de ese pastor. Y yo me acerqué a la casa desde afuera, me invitan a pasar, y mi esposa, que viene de una salesiana de la Iglesia Católica, ella no le entraba al evangelio porque decía que tenía un tema con eso. Okay. O sea, yo soy más evangélico que los que andan con Biblia en la mano. Entonces, no entraba. Y ella llegó a esa galería y se postró a llorar oyendo esa palabra también, al igual que yo. Yo escuché la palabra de ese ministro. Recuerda que a la hora de hacer tu inversión para tus vehículos, solo debes pensar en la ruta más segura, Ruta 56. Ahí estamos en San Francisco de Macorís, junto a Los Aguayos. Esa es la ruta confiable y segura, Ruta 56. Y nos fuimos como Jesús cuando llamó a los discípulos. Después de eso entró un refrigerio en mi vida que me hizo borrar todo lo que era trauma, todo lo que yo viví, todo mi abandono, todo el desamor, toda la falta de perdón, todo el maltrato en radio que recibí de gente que quizás hoy en día quisiera tenerlo frente a mí para darle un abrazo, mucha gente que yo llamé después para decirle te amo, no sé qué hay en contra mía, pero yo sé que lo que yo tengo dentro de mí es amor para ti. Todo lo que pasó automáticamente fue borrado cuando escuché aquella palabra y me fui a esa congregación. Y sorpresa, todo lo que recibí allí no es por hablar de donde yo estoy congregado, porque ahora no estamos predicando cuatro paredes, sino una relación con el Cristo de gloria. Sí, claro. Amén. En ese tiempo, lo que fui recibiendo fue un elipsis de palabra de una persona que viene de un doctorado, que estudió a fondo. Tú sabes que a veces el mucho conocimiento de la palabra hace que la gente se divorcie. Nosotros preferimos estar dentro, creyendo por fe que Jesús es nuestro Salvador y que habitó entre nosotros y creemos esa gran verdad. Hoy en día, después que yo estoy allí, se ha abierto el abanico. Yo no quería volver a la radio, Albert. Yo no quería ni volver a la radio. Yo me activé porque dije, pero yo tengo que seguir trabajando mi gente para que la gente venga a los pies del Señor. Y aunque yo esté donde esté, yo tengo que ser luz, como dijiste ahorita. Claro. Entonces, a partir de ahí empecé a ganar madurez. Dios me da una familia, me da una esposa nueva, me da mi casa, me da mi vehículo, me da un buen trabajo. Y todo con el que trabajo, contento, muchos años, Rubén Monlluveres, un equipo grande, Mildred Villanueva, Juan y Nelson. Saludos a mi querido Monlluveres, donde quiera que esté. Bendecimos su vida, profesor. Óyeme,
profesor, ¿verdad? Oíste. Es mío. El mismo Antonio, que ahora está pasando por un momento difícil. Un abrazo le agradezco, también a don Antonio, le agradezco claro que sí. bastante y me apena mucho. Estamos orando mucho por él y por las familias que realmente fueron afectadas. Pero realmente lo que te digo es que donde Dios me ha puesto, yo no puedo tirarlo por el suelo. Porque donde quiera que yo llego, ya no se habla del desorden que tenía Frankie, sino con una madurez ya. Tú sabes, una persona que ya lo que quiere es trabajar para su obra, pero tratar, yo amo mucho las almas. Y ahora donde estoy, yo estoy ahí colocando dembow. Yo pasé a la radio, el único espacio que me abrieron después de tocar casi 2 años de puertas fue en La Bacana, mi casa. Que hice, entré, porque uno no sabe nunca el propósito de Dios. Claro, así mismo es. Lovell, si tú tuvieras el chance de darle un consejo a ese Frankie Lovell que se vio perdido en un momento, ¿qué le diría el día de hoy? Bueno, no tendría palabras para descifrar esto. Pero lo que llena todo es no apartarse del primer amor, jamás. Cuando tú te apartas del primer amor, lo que viene es demasiado fuerte y te vas recargando de muchas cosas que son peores que las primeras que pasaste. Y aunque tú no lo creas, todavía hay un dolorcito. Hay un dolorcito todavía, porque uno perdió mucho tiempo. Yo me sentí así, que he perdido mucho tiempo. A nivel familiar, Lovell, con tu padre, ¿sigue con vida tu padre? No, mi padre falleció hace 3 años y medio. Ok, pero ¿pudiste en el proceso de vida ya con el encuentro tuyo y el Señor y tu crecimiento espiritual, pudiste sanar, pudiste hablar con Él? Sí, gracias a Dios los últimos años lo vivimos con una muy buena relación. Todos los domingos tomábamos café juntos. Después del servicio de mi congregación me iba a su casa y conversábamos, terminó, fue decayendo en un Alzheimer. Él fue cristiano evangelista después, anduvo predicando en concilios de iglesia, pero cuando quedó enfermo tuve que estar con él ahí, mano a mano. Cada vez que había que... Bueno, las últimas horas las pasé con él. ¿Tu madre también? No, mi madre sí está viva. Mi madre, al estar separado, mi madre en Baní tiene un esposo pesquero que vive en el pueblo y mi madre está bien, gracias al Señor. Ella es cristiana y todavía no tengo mi mamá es una mujer muy sometida a los caminos del Señor y ora mucho por mí. Pero te voy a decir algo, Lovell. Tú dijiste ahorita que a veces tú tienes un dolorcito por ese tiempo que tú entiendes que perdiste. Mira, te voy a decir como si estuviéramos hablando fuera del aire. Todo lo que vivimos y lo que hemos vivido es parte del proceso. Y era necesario. El que tú vivieras eso y el que tú pasaras por ese proceso de abandono, un proceso de sentirte que tú estabas en el aire, un proceso de tú volver ahora a los medios seculares, donde estamos, porque yo también estoy en medios seculares, pero a mí nadie ni nada me hace hacer cosas que pasen el límite de lo que yo entiendo que a Dios le agrada. Entonces, todo lo que tú pasaste era necesario. No te sientas culpable, más bien sigue fortaleciéndote, pero sigue entregándole tu vida a Dios. Cuando te hablé del dolorcito ahorita, te dije el dolorcito que no llegué a terminar. El dolorcito del que te hablaba, el dolor por las almas. Okay. Yo sé que perdimos mucho tiempo, pero ahora yo siento más deseo que nunca. Era necesario todo. Era necesario todo. Era necesario todo porque esa fuerza que tú tienes ahora y ese deseo que tú tienes de que todo tu entorno conozca y tenga el gozo que tú tienes por dentro con el Señor, era ahora que Dios lo quería. Y que tenía el temor también, señores, de que me iba a quedar sin trabajo cuando me sometí. Ahí fue que entonces apretó la tuerca. Sí, porque empecé a agarrar otras ramas que llegaron solas. Yo dije, pero ven acá, y si yo hago esto, entonces, si salgo de una cabina, Albert, me la voy a pasar hambre, porque uno vive del brinca. Claro, del brinca y salta. Entonces, radio. Haz tu trabajo, es lo que te puedo decir, y dentro de todo, y cada vez que puedas, tira tu cacarita. Sí, claro que sí. Tira tu chinita. Así es.
que al paso Dios va alineando las cosas y grandes puertas se van a abrir. Así que, Lover, te quiero dar las gracias por estar con nosotros. Gracias por abrir tu corazón hacia ese público que siempre se mantiene ahí disfrutando de todos los testimonios y todos los temas que tenemos aquí en nuestro canal. Me gustaría que seas tú que le des ese consejo a personas que han pasado de repente por esos procesos de abandono, por esos procesos de irresponsabilidades y que, bueno, puedan escucharlo de una persona que lo pasó. Bueno, señores, miren, la vida es un regalo de Dios por gracia, pero eso no le da a uno el derecho de andar viviendo la vida loca. Yo le digo a ustedes que hagan lo que hagan, trabajen como trabajen, siempre tengan en cuenta que Cristo es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Si nosotros nos acercamos, tenemos un encuentro personal con Él, Él nos va a dar la guianza. Yo abrí mi corazón después de estar en el Evangelio, de estar con las dudas, la puse en manos de Él y hay ahora mismo otro Frankie Lover renovado, una persona que ya entendió que solo con Él era que estaba la cosa. Yo no les recomiendo a ustedes salirse en ningún momento, tengan su relación con Dios, hagan lo que hagan, que no les falte a Dios. Hagan todo lo que vayan a hacer, piensen bien lo que vayan a hacer, porque no es bueno faltarle a Dios, porque tú sabes que la paga del pecado es incómodo. Nadie quiere venir. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Y no me gusta nunca decirlo. Y Él tiene así. Misericordia con nosotros. Con nosotros. Que aún nos sigue dando chance para Así nosotros es. poder arrepentirnos en su momento. Señores, yo tuve deseos de llorar ahorita, pero gracias al Señor me ha dado la fortaleza. Muy bien. Pero hay un tema muy bueno. Me alegra que me hayas invitado. Albert, esto es para mí un gran gozo tenerte de este lado. Yo tuve la oportunidad de estar contigo en el aire libre, en otros proyectos. Y con el viejo hombre. Con el viejo hombre. y realmente nos hemos encontrado aquí. Qué bueno que seguimos juntos. Qué bueno que seguimos juntos. Bueno, vamos a hacer grandes cosas también de ahora en adelante. Usted, gracias por mantener la sintonía. Comparte este testimonio y nunca olviden que en sus vidas Dios está controlando.